sería el efecto del tambor característico del sitio de Zaragoza. Hola, soy Javier Conde y empecé a estudiar la guitarra flamenca con mi padre a los 4 años. Con 15 años fui galardonado con el prestigioso Bordón Minero, lo que marcó el inicio de una carrera llena de colaboraciones con artistas de primer nivel. Soy licenciado en guitarra flamenca y mi fuerte compromiso con la enseñanza me ha llevado a impartir clases en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann, en Düsseldorf, Alemania, y en Online Flamenco. Bien, en la obra que estamos viendo en el sitio de Zaragoza, en la última sección ya de la obra, hay una parte, por ejemplo, esta del inicio, que son picados, pero tirando. Se repite 2 veces, luego la siguiente idea. Repite 2 veces, lo mismo, y aquí, por ejemplo, es un picado pero apoyando. El efecto este del tambor, que sería cogiendo la sexta y la quinta cuerda, doblándolas entre sí y poniendo el dedo, por ejemplo, en el traste 12, sujetando las 2 cuerdas. Y se hace alternando índice y medio, haciendo el efecto de los tambores, ¿no? Y luego ya hace la combinación esta de horquillas. Sería tirando con el medio y anular. Otra vez picado. Apoyando. Arpegio ascendente y ahora tirando a la vez. Primero el bajo y luego las 3 notas. Se puede hacer de 3 como si fuera un trémolo clásico o de 4 como si fuera un trémolo flamenco. Empezando con el índice y ahora alternando pulgar e índice. Un rajeo, mano hacia abajo y pulgar hacia arriba. Y un rajeo de abanico. Bien, una de las características que tiene esta obra es el efecto sonoro de un tambor. Es una marcha militar y bueno, pues entra en juego el instrumento del tambor. Doblando la sexta y la quinta, ponemos el dedo índice sujetando las 2 cuerdas con el entrelazado y ya nos queda el efecto del tambor, tirando del índice y sexta a la vez, arrastrando las 2 cuerdas
puedes hacer un trémolo. Ese sería el efecto del tambor característico del sitio de Zaragoza. Voy a tocarlo ahora a velocidad lenta. Si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, me gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco, donde encontrarás ejercicios y estudios creados por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que me entiendas, aunque no hables español. Además tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta. Ahora me gustaría saber qué te parece la falseta que acabo de tocar. Cuéntamelo debajo de los comentarios. Suerte y espero verte en el próximo vídeo.